A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Ahora tenemos la presentación que lleva por título Opciones de gestión de combustible gastado en reactores nucleares de investigación, que será a cargo del ingeniero Mario Mayapoma Gutiérrez, que es miembro de la Academia Nuclear del Perú y del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Tiene amplia experiencia internacional, puesto que ha sido asesor, consultor en el OIEA sobre estos temas, y el trabajo tiene que ver mucho con lo que todos nosotros nos preocupamos, qué hacer con lo que resulta del funcionamiento de un reactor, que generalmente son productos radioactivos muy peligrosos. Damas y caballeros, buenos días. La verdad, bastante complacido de participar en esta sesión técnica, que por supuesto nos gustaría que estuviera abarrotado, pero sabemos que la parte de la ciencia y tecnología todavía hay necesidad de seguir impulsándolo como parte del proceso. Agradecer a los organizadores, por supuesto. Otro aspecto, había preparado una serie de vistas, el tema es bastante amplio, así que esta primera vista que nos dice justamente la parte medular de un reactor nuclear, la parte donde se coloca el combustible nuclear propiamente para realizar una serie de experiencias, experimentos. Se ha hablado, y la sesión, el coloquio sobre física nuclear. La pregunta es, ¿esa física nuclear sirve solamente para estudiar todos los temas asociados al reactor? ¿O conjuntamente el reactor es una herramienta para más bien resolver problemas que puedan haber en industria, es decir, contactarse con la realidad que necesita nuestro país y cómo los físicos nucleares pueden, utilizando esta herramienta, ayudar a resolver problemas nacionales? Entonces, estas primeras vistas que tienen que ver con ello, justamente lo voy a pasar bastante rápido, creo que las imágenes ayudan. Básicamente son los temas que voy a tratar rápidamente. Reactores nucleares, hay diversos tipos con diferentes potencias. Uno dice, muchas veces encontramos reactores nucleares apenas con unos 0 megavatios, o apenas funciona con algunos kilovatios, pero otros con muchos megavatios, 20, 30 megavatios. En el Perú, por ejemplo, hay un reactor hasta de 10 megavatios y muchas veces se dice el reactor, tenemos uno de los más modernos, pero la idea sería, más que decir que es moderno, es qué cosa es lo que está aportando en realidad, a qué estudios se están haciendo, porque tener una instalación que puede tener mucha potencialidad y que sea subutilizada, realmente entonces no resulta ser beneficiosa, sino por el contrario podría estar convirtiéndose en un problema. Y de eso justamente es lo que yo trato de hablar. Por supuesto, los primeros eran sobre los reactores a nivel de América Latina y el Caribe, no me voy a detener, solamente mencionar los que hay, porque voy a dar la bibliografía donde el que está interesado puede revisar ampliamente todos estos aspectos, esto ya a nivel mundial también. Entonces, hay más de cerca de 800 reactores nucleares de investigación en todo el mundo, en más de 67 países. Estos reactores nucleares obviamente sirven, como lo dice, reactores nucleares de investigación. Su mismo nombre lo dice, para investigar, es la parte medular. Y si no se investiga ahí, entonces definitivamente deja propiamente de tener connotación su propio nombre. Y lo que nos muestra en los países desarrollados, curiosamente a lo que ocurre en los países en vía de desarrollo, en los países desarrollados generalmente esto están en las universidades, porque es en las universidades donde se hace investigación, porque es la razón de ser de la universidad. Entonces, acá vemos simplemente para ver cómo estudiantes jóvenes que están haciendo su maestría, doctorando, preocupados por resolver problemas nacionales, están trabajando en estos reactores nucleares. El factor humano resulta ser fundamental. ¿De qué me sirve una herramienta si es que yo no tengo el factor humano calificado, ¿no?, competitivo, para realmente utilizar de la mejor manera esta herramienta? Y bueno, ya las diferentes aplicaciones que tienen los reactores nucleares, tanto para el sector salud, industrial, pero siempre poniéndose, vuelvo a repetir y enfatizar, en contacto con la realidad de un país. Esa es la única forma de sustentar la existencia de un reactor nuclear de investigación. Si no,
como dije, podría más bien convertirse en un problema. Entonces, se dice, más de 60 años los reactores de investigación han sido centro de innovación y productividad. El doctor Montoya acuñó una frase que decía, ciencia y tecnología para la competitividad. Y es cierto, es hacia eso lo que tenemos que apuntar, y todo lo que significa ciencia y tecnología debería promover y buscar ayudar a ser más competitivos. Por otro lado, se dice que estos reactores han generado avances en la industria, la medicina, la alimentación y la agricultura. La pregunta es, ¿será cierto? Y desde luego, voy a ver simplemente dos casos concretos, el de Argentina. Desarrolló toda una tecnología que le permitió formar, por supuesto, sus cuadros, e inclusive vende reactores nucleares de investigación a países como, bueno, a Perú le hizo el primer reactor nuclear de investigación, pero también ha vendido a Argelia, a Egipto, a Australia. Es decir, seguir un norte porque tenían bien claro qué cosa es lo que tenían que hacer, ¿no? Pero tienen un problema serio con la gestión de los elementos combustibles gastados. A su vez, la pregunta es, ¿todos están utilizando adecuadamente estos reactores nucleares de investigación? No, el Organismo Internacional de Energía Atómica identificó que en gran cantidad de países, básicamente estos reactores nucleares tienen bajo factor de utilización y no se utilizan en todo su potencial. No hay una planificación estratégica adecuada, lo cual resulta esencial para una utilización sostenible. Entonces, hay publicaciones, como vemos. Entonces, la idea es también decir que hay instalaciones para la ciencia que cuentan con reactores de investigación, pueden poner su capacidad disponible para científicos de otros países. Es decir, ¿cada país debería tener un reactor nuclear de investigación? O, más bien, donde ya hay reactores nucleares de investigación, ver cómo se integra la región o diferentes países para utilizar eso que prácticamente está subutilizado. Recuerdo que ese fue el enfoque que una vez planteó y propuso el doctor Montoya. Le acusaron de que, o le enmendaron de que quería cerrar el reactor nuclear. No teníamos, por supuesto, muchas veces la disponibilidad como para poder tener los complementos y desarrollar determinados trabajos de investigación. Si no se cuenta con los recursos, si no se cuenta con el financiamiento, obviamente que esa herramienta va a ser subutilizada. Por lo tanto, es necesario trabajar de forma tal que haya una gestión. También el reactor, conforme pasan los años, va envejeciendo y requiere recambio. Y sus costos de operación y mantenimiento de por sí son altos. Es decir, si es que un país no prevé el financiamiento teniendo en cuenta estos aspectos, definitivamente, seguramente van a surgir una serie de problemas para la utilización de esta misma herramienta. Ya por eso el organismo, muy preocupado con todos estos aspectos, ¿no?, ha desarrollado una serie de eventos para ver cómo utilizar mejor los reactores nucleares de investigación, que estos altos costos de operación y mantenimiento realmente, ¿no?, permitan desarrollar trabajos que ayuden a resolver problemas nacionales. Y el próximo va a ser justamente ahora, ya este año, en Argentina. Todos preocupados por utilizar mejor los reactores nucleares de investigación. Rápidamente, publicaciones asociadas a perspectivas, propósito y futuro, cómo está utilizándose en los países de la región, ¿no? Y este es un aspecto medular. El liderazgo y gestión en pro de la seguridad. Si es que estas organizaciones obviamente no cuentan con conductores que tengan el conocimiento de estos aspectos técnicos, científicos, que no tenga capacidad adecuada de gestión, y si adicionalmente no tiene liderazgo, entonces no es fácil, o mejor dicho, no es difícil pensar de que seguramente los resultados no van a acompañar en cuanto al avance de todo el trabajo que se puede hacer con esta herramienta. Bueno, acá vemos justamente el corazón de un reactor nuclear de investigación, y aquí es donde yo apunto, el elemento combustible, que finalmente si no, no operarían estos reactores. Acá vemos otra vista ya de una empresa argentina, justamente sobre diferentes tipos de elementos combustibles que se utilizan justamente para la operación de estos reactores. Y en resumen, tenemos entonces lo que se produce en el reactor nuclear, fisión. Estos quedan propiamente dentro de determinados los elementos combustibles propiamente al interior, donde se va produciendo productos de fisión.
Y finalmente esto es lo que queda como un inventario, acá por supuesto bastante escueta porque no es la razón de ser esta charla, pero sí, en resumen, hay muchos productos de fisión con una actividad muy grande, o sea, producen una serie de actínidos, ¿no? Como el caso concretamente del neptunio, americio y curio, que tienen largo periodo de semi-integración. Entonces, todos estos inventarios permiten o lo catalogan como residuos de alta actividad. Por lo tanto, tiene que tener una gestión adecuada y segura, y eso implica mucho dinero, muchísimo más de lo que puede significar el haber construido un reactor nuclear de investigación. La pregunta es, ¿se han tomado las previsiones para eso? Inclusive el mismo desmantelamiento del reactor nuclear. Lo que recomienda el organismo es que todo eso tiene que ser previsto desde que inclusive se hace el diseño, todo lo que significa la parte de costo de operación y de financiamiento para la parte de seguir manteniendo todos estos aspectos. Bueno, el almacenamiento, una vez que ya el elemento combustible es retirado propiamente del núcleo del reactor, tiene que ser almacenado, ¿no? Porque ya es retirado y ahí viene cómo lo catalogo. ¿Es un desecho radiactivo? ¿Es algo que voy a seguir procesando? Y ahí vienen ya las opciones de gestión y las estrategias propiamente de gestión. Lo inmediato es almacenarlo, ya sea en piscinas, como vemos acá, en agua, ¿no? O buscando que ese almacenamiento sea en seco. Como entenderán, el tener agua pues implica algunos problemas técnicos como pueden ser de corrosión. Tampoco no voy a extenderme en ello porque son problemas serios. Entonces la tendencia ha sido a nivel mundial de buscar un almacenamiento en seco cuando es en largos periodos. Y acá, bueno, para los que son físicos y están familiarizados con la parte nuclear, saben muy bien lo que significa este gráfico. Básicamente, qué productos de fisión se pueden producir en mayor proporción, en mayor cantidad y con qué actividad, dependiendo de su masa. Pues acá tenemos justamente la evolución de la actividad del combustible gastado, que hace que esto se identifique como un desecho o una fuente de alta actividad. Y acá el resumen de las opciones que se tienen. Una vez que se ha retirado, ya está en almacenamiento, puedo tener un ciclo de cerrado, o un ciclo abierto, o un ciclo cerrado avanzado. Son las opciones que hay a nivel mundial. Desde el punto de vista del ciclo cerrado actual, entra el proceso de reprocesamiento, donde busco separar el uranio y el plutonio que se haya formado con el fin de poder reutilizarlo, pero también los residuos de alta actividad tengo que llevarlo a un proceso de vitrificación. Y obviamente que detrás de ello, dicho así en forma tan sencilla, hay todo un know-how de muchos años, todo un expertise que obviamente no lo tiene cualquier país. Luego ya entra el almacenamiento final de combustibles gastados propiamente. La otra de ciclo abierto, donde el combustible es considerado como desecho radiactivo y directamente se va para poderlo disponer. Y la otra, que es la que ahora se está estudiando e investigando bastante, que es la de ciclo cerrado avanzado, donde también se busca la separación promoviendo lo que se llama la transmutación, es decir, aquellos elementos de largo periodo de semi-integración, lograr a través de la transmutación convertirlo en elementos de menor periodo de semi-integración y entonces facilitaría su gestión, porque el problema es de largo periodo, y entonces eso prácticamente generaría toda una revolución y los costos se reducirían enormemente. Todavía no hay resultados, ¿no? Exitosos, pero están en ese proceso de investigación, sobre todo en la región de Europa y de Asia. Bueno, finalmente, todos llegan al almacenamiento. Estos son los contenedores que se utilizan para transportar los elementos combustibles gastados. Y muchas veces cuando uno habla de costos para hacer una investigación y habla de 20.000 o 50, ya, 2 minutos. Y entonces, esto tiene un costo solamente para el diseño de estos contenedores del orden de $20 millones. Es decir, muchas veces quien entra a la parte nuclear no tiene ni idea de lo que significan los costos asociados a ello. Ya este es el almacenamiento geológico profundo, entre 500 a 1000 metros, es la opción para los desechos de alta actividad, que definitivamente es una opción segura, pero que implica muchísimo dinero. Entonces, yendo ya a la parte más rápida, por ejemplo, el caso de España con respecto a Estados Unidos, obviamente si yo tengo mayor cantidad de centrales nucleares, habiendo costos fijos y costos variables, mis costos fijos siendo altos, al tener yo una serie de centrales,
los costos fijos pueden ser rebatidos entre todas esas instalaciones, disminuyen considerablemente. Entonces los costos por unidad de producción de elementos combustibles disminuyen, pero para aquel que tiene un solo reactor, los costos fijos, como las medidas de seguridad son tan altas, serían altísimas, que prácticamente hacer un almacenamiento geológico profundo sería, no quiero utilizar términos de repente demasiado exagerados, pero prácticamente sería absurdo desde el punto de vista técnico. Entonces, miren las previsiones. España, para hacer sus investigaciones de desarrollo, miren cuánto tiene en su fondo, porque van generando un fondo para gestionar 5.326 millones de euros. Entonces, eso le permite hacer todas las investigaciones, tener los recursos, el financiamiento, y eso se va acumulando cada año porque va cargado a la parte de generación de electricidad, ¿no? Mientras que países que tienen reactores, un reactor nuclear de potencia o el caso de reactores de investigación, obviamente optan por lo que es lo más adecuado. Por suerte, ocurrió lo de las Torres Gemelas, que generó que Estados Unidos ahora, dentro de su estrategia, está las precauciones de seguridad nuclear para repatriar los elementos combustibles, porque ellos están completamente seguros que el próximo gran ataque que van a tener van a ser con armas radiactivas o con armas nucleares. Y entonces ellos apoyan y financian el repatriar esos elementos combustibles gastados. Ya presentado, veamos el caso de Argentina rápidamente, ya lo hemos visto. Miren ustedes lo que significa un almacenamiento centralizado. Obviamente que ahí no hablamos hablamos de cientos de millones de dólares, y muchos de estos proyectos se retrasan porque obviamente no existen los recursos. Ellos plantean estas 5 opciones. Recién van a tomar la decisión en el 2030, pero ellos tienen centrales nucleares de potencia. Y el organismo lo que promueve más bien es un repositorio geológico regional, con el fin de reducir costos. Brasil y Argentina, México podrían actuar, pero la pregunta es, ¿en dónde harían el repositorio? Y ya terminando, como conclusión entonces, definitivamente, todo país deberá tomar las previsiones necesarias para realizar una gestión segura de los elementos combustibles gastados de un reactor nuclear de investigación. Los países en vía de desarrollo, la mejor opción, si no la única, definitivamente resulta ser la repatriación de elementos combustibles gastados. No tienen otra opción. Y si alguien piensa inclusive en un reactor nuclear de potencia, tendría que hacerlo bajo ese enfoque de que en el contrato esté planteado la repatriación de los mismos. En cuanto de no hacerlo, simplemente ya seguramente las posiciones han indicado lo que el organismo y la tecnología nuclear promueve: el desarrollo sostenible. Es decir, no dejar ni heredar problemas para las generaciones que vienen. Eso es lo que promueve. Pero si no se toma la previsión y no se da el financiamiento, entonces se estaría actuando en contra de la filosofía propiamente que promueve la tecnología nuclear. Entonces, el buen uso entonces de los reactores realmente se justificará si es que son utilizados, ¿no?, para hacer investigación, que es su razón de ser, identificando los problemas nacionales con seguridad, y dependerá, por supuesto, también de la conducción y de la gestión de los mismos, donde los gestores deberán tener los conocimientos correspondientes, deberán tener capacidad de gestión y, sobre todo, liderazgo para efectos de que puedan ofrecer el mayor beneficio posible para la sociedad. Gracias.